Bien, ya de regreso, qué lindo tema, se está poniendo bastante interesante esto, ¿eh? Como cada tema que elegimos, pero este tema lo elegimos con Gaby y lo hablamos antes de hacerlo también y nos encantó el tema, nos encantó porque es un tema que divide opiniones, ¿eh? Y que respetamos todas las opiniones de la gente. Vos sabés, Gaby, que hay una interesante anécdota, por ejemplo, te la cuento. Se encuentra un cristiano con un budista. El budista le dice al cristiano: nosotros, los budistas, tenemos al menos los huesos en el cementerio de Buda que prueba que Buda existió. ¿Y ustedes, los cristianos, qué tienen? ¿Tienen hechos esos huesos? Y el cristiano le dice: no, no tenemos los huesos de Cristo resucitado. Perdón, de Cristo. Sí. Porque si lo hubiéramos tenido, hubiéramos sido la gente más miserable, estaríamos adorando a un Dios muerto. Fíjate qué interesante, ¿no? Hay contraposiciones siempre entre posturas. Hay gente que de repente, por ejemplo, la existencia de la Biblia. La existencia de la Biblia, Gaby, existe la Biblia, es una fuente de autoridad. Podemos creer en ella. Y te puedo asegurar que de repente hay muchas pruebas. Por ejemplo, hay un tal historiador, Josefo, que acepta la existencia de Jesús en la historia, o sea, y muchos otros escritores también que han sido alarides de la historia, ellos también certifican de que Jesús existió y que todo lo que está en la Biblia existió, Gaby. Y siempre, yo creo que siempre va esta duda o esta guerrilla, vamos a decir así, entre ateos y religiosos, va a seguir, ¿verdad? Va a seguir hasta que encuentren un punto medio, pero da, porque como estábamos diciendo, es difícil que nos pongamos todos de acuerdo. Entonces, siempre alguien busca de dónde agarrarse o algo débil, entonces se agarra de ahí. Y siempre para los religiosos es, ¿y qué pruebas hay, verdad? Entonces, por ahí va la cosa. De hecho, tengo una info que estaba buscando ayer, hice las tareas y estaba buscando info. Y entonces encontré que en Cartagena se hizo como un encuentro entre un religioso y un ateo británico muy conocido. Y el padre le dice, sí, después de morir te encontrases con Dios allá arriba, le vas a decir por qué no nos diste suficientes pruebas de que existías. Y le dice este ateo británico, y probablemente sería una de las cosas que le pregunte, además de preguntarle dónde estabas cuando sucedieron todas las tragedias. Si es así, no te quiero conocer, dice que le diría a él. Y bueno, y es válido también, hay que escuchar todas las versiones y todos los lados también, todas las campanas. Bueno, y de esto, ¿por qué no le damos cabida a una persona que entiende el tema? Dale. Que tiene la Biblia, es versado en ella, el pastor Emilio Agüero. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Soy el pastor Emilio Agüero de la iglesia Más que Vencedores y vamos a hablar hoy de las pruebas de la existencia de Dios. Hay muchos argumentos a favor de la existencia de Dios. De hecho, si no lo hubiera, ya no habría debate. Sin embargo, durante miles de años se sigue debatiendo sobre la existencia de Dios, tanto por creyentes como no creyentes, y no solamente desde un punto de vista de fe o teológico, sino desde un punto de vista filosófico, e incluso algunos argumentan científico. Los argumentos de San Agustín, los argumentos de Santo Tomás, que eran filósofos brillantes, algunos lo refutan, otros los confirman, pero más allá de toda esa cuestión de la existencia de Dios, lo cual por lo menos lógicamente para mí como pastor es una convicción muy fuerte que tengo, que Dios existe, y que no solamente existe un Dios o algún Dios, sino que existe un Dios, porque hay muchos dioses, o sea, muchos que dicen creer en algún Dios y estos dioses se contraponen uno de otro y uno dice, ¿cuál es el verdadero Dios? Si hubiera alguno, yo creo que el Dios judío-cristiano, el Dios de Israel, y que habla y se manifiesta a nosotros y nos dice quién es y cómo es y qué quiere a través de la Biblia, creo en su existencia. Pero allá más al último de un largo debate hecho hasta hoy en día, William Lane Craig, otros grandes, Lee Strobel, otros grandes filósofos, pensadores que debaten con otros hombres que también no creen en Dios y que son activistas, ateos. Más allá de todo eso, yo creo que Dios no puede ser probado de una manera científica, como diciendo, aquí te demuestro que Dios existe, como demostrar que existe nieve en la Antártida, ¿verdad? No hay una prueba física que pueda decir, este es Dios y no hay duda alguna. No existe, por ejemplo, algo como que podés con un microscopio llegar al último átomo del cuerpo humano y dice made in God o creado por Dios. No, ese tipo de pruebas no las hay. Pero Dios dice en el libro de Romanos capítulo 1,
que la naturaleza y lo creado nos habla de Él. Y luego nos dice que hay una segunda revelación de Dios que a través de una convicción de fe personal que Dios mismo pone en aquellos que creen en Él. Entonces, si Dios podíamos probarlo de una manera absolutamente científica e irrefutable, ya no habría debate, en primer lugar. Ya todo el mundo creería en Dios, no habría ni un solo ateo, segundo lugar. Y tercer lugar, entonces no habría necesidad de fe. Pero sin embargo, Dios honra la fe. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que hay un margen, por más que uno pueda filosofar, pueda argumentar, pueda explicar y decir que cosas físicas llaman mucho la atención, o el inicio de todas las cosas como se dio, o los argumentos de Tomás y de Agustín, hay un margen donde tenemos que creer por fe. Porque es así como nos acercamos a Dios, por fe. El Dios en quien creo y en el que creemos los cristianos envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y por nuestros pecados. La mayor existencia de Dios es la vida física de Jesús en la tierra y lo que Él nos dejó a través de su palabra, que es el Nuevo Testamento. Si alguna persona quiere realmente acercarse al Dios, al verdadero Dios que está allá en el mundo espiritual y a quien no podemos acceder humanamente hablando de este lado, de esta dimensión, ore, pídale al Señor, a Dios: Señor, yo quiero conocerte, quiero conocer a Jesucristo. Y si tu oración es sincera, Él se va a manifestar a tu vida con una convicción muy profunda para que puedas conocerle a Él y a su Hijo Jesucristo, quien vino a morir a la tierra por nuestros pecados y hoy está a la diestra de Dios en el cielo. Bueno, vuelta ya de lo que decía el pastor Agüero, y bueno, él recalcaba que no se puede probar la existencia de Dios en un laboratorio, decía. Entonces ahí vamos otra vez, ¿verdad? No hay pruebas científicas como tal, así un papel que diga, pero bueno, ya depende de cada uno y está en cada uno, como estaba diciendo hace rato Juanjo. Por eso yo digo que eso es una relación más personal de cada uno, ¿verdad? Con la persona o con el Dios que uno crea. Y también él resaltaba eso que me pareció muy interesante, que decía que el universo es tan maravilloso que tiene que haber alguien, un arquitecto tras de eso, ¿verdad? Y a mí me pareció súper interesante porque yo soy así como que el universo, ¿verdad? Me encantan todas esas cosas. Entonces me parece interesante y me parece aceptado también. Creo que eso puede caber en la cabeza de muchas personas y hacerle pensar, ¿verdad? Y bueno, Juanjo, como una curiosidad, bueno, creo que sabes, ¿verdad? Que el libro más vendido que hoy en día es la Biblia. Y si tanto la gente es como que está ahí agnóstica o no creyente, creo que le da curiosidad, por eso compra también. Claro, también lo que vos estabas diciendo, lo que dijo el pastor Agüero, también creo que es válido para mí, en mi criterio, acepto totalmente, de que es difícil constatar ciertas cosas que ocurren y que rigen en el universo. Es más o menos como aquel sospechado, uno sabe que está cometiendo ilícito tras ilícito, pero no se le puede probar todavía, pero el hecho existe. Más o menos así es, Gaby, la existencia de Dios. Entonces, sí, y tal como vos lo dijiste también, es la conformación de la naturaleza, es como que tuviera que haber un gestador de todo esto, un gestor, digo bien, de todo ese maravilloso ingeniero que haya diseñado todo para poner en su justo lugar, porque eso los científicos mismos también lo saben, por más que algunos no lo terminen de aceptar, de que es imposible que se genere por sí solo a través de una explosión de Big Bang, por ejemplo. Y claro que no está tampoco probada esa teoría del todo, entonces ahí están también ellos, porque esa es la teoría de ellos, el Big Bang, ahí nomás se queda, ¿verdad? Pero tampoco se sustenta del todo. Claro, por eso te digo que de repente, hablando de Big Bang, nosotros tenemos un pequeño Big Bang y a vuelta del mismo más el cierre final, ya lo que es este aquí. Dale, volvemos.